un podcast de Cooperativa. En la Universidad Gabriela Mistral crearon el simulador Gloria, un proyecto en que la IA se convierte en modelos de pacientes para que los estudiantes de psicología puedan levantar diagnósticos. De eso conversamos con Fernanda Orrego, directora de la carrera de Psicología de la Universidad Gabriela Mistral. Soy Emilia Aguilar y esto es Congreso Futuro. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Todo bien, muchas gracias por estar con nosotros para hablar de este tema que nos pareció súper interesante, digamos, este cambio de enfoque y que de alguna manera es un muy buen uso, uno entiende, de la inteligencia artificial para la práctica con futuros psicólogos, ¿no? ¿Cómo se comienza a desarrollar esta idea? Bueno, primero estaba toda la lógica de que la inteligencia artificial iba a venir a quitarnos a todo el mundo el trabajo y casi que la inteligencia artificial lo iba a absorber todo. Claro. Así que como universidad nos empezamos a acercar al mundo de la inteligencia artificial, a certificarnos como educadores con inteligencia artificial, lo que nos permitió conocer más herramientas, entenderlas mejor. Y en eso empieza a aparecer la creatividad, porque también nos dimos cuenta que nuestro espacio de educación online también necesitaba aún más experiencias de interacción, más experiencias de aprendizaje. No queremos, como universidad, ni me imagino que nadie, mantener un tipo de educación como nos pasó en la pandemia, sin preparación, improvisada. Entonces nosotros hemos trabajado muchísimo por generar espacios de aprendizaje significativos, tanto presenciales como online. Y ahí estos dos mundos se conectaron. Decir, bueno, tenemos un mundo digital enorme y por otro lado la inteligencia artificial ya puede tomar y hacer cosas especiales. Y en esa conexión fue, ¿y qué pasa si damos vuelta y en vez de que la inteligencia artificial nos simplifique la vida, sino que sea un potenciador? Claro. ¿Qué pasa si pensamos en la inteligencia artificial como alguien o algo que nos puede entrenar herramientas, que nos puede sacar lo mejor de nosotros? Y como directora de la Escuela de Psicología fue, bueno, habilidades clínicas. La mayoría de nuestros estudiantes quiere ser psicólogo clínico o quiere explorarlo por lo menos en algún momento en su trayectoria profesional. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que nuestros psicólogos clínicos tengan más horas de entrenamiento? Y ahí la seguridad que te puede producir entrenar con una inteligencia artificial donde el error está permitido de una manera distinta que con un paciente real. Los errores pasan, pero el impacto es completamente distinto. Totalmente. Entonces podemos equivocarnos, incluso podemos practicar algo que está mal y ver cómo el paciente reacciona y aprender de eso, que es algo que no se puede hacer con personas reales. De todas maneras. Ahora, Fernanda, para que esto sea, digamos, una práctica lo más real posible en una interacción con una inteligencia artificial, me imagino que había que entrenar al modelo de manera muy precisa, con muchos detalles, para poder, por ejemplo, establecer un modelo que arroje ciertas, digamos, esa sutileza. Claro, de algún tipo de diagnóstico que por lo tanto el estudiante pudiese identificar. ¿Cómo fue ese trabajo también? Mira, es bien bonito el trabajo porque ha sido interdisciplinar. En el fondo, como tú dices, hay temas de programación, entrenamiento, aprendizaje más tecnológico, en el cual está el equipo de ingeniería. Tenemos docentes, tenemos estudiantes que han estado trabajando en esa parte y del lado de psicología lo que nosotros tratamos de hacer es entregar los insumos y tener conversaciones como traductoras entre dos mundos, de la psicología y de la ingeniería que tiene que programar y crear. Y ahí nos basamos desde el mundo de la psicología en dos grandes como temáticas, por decirlo. Uno, la distribución de patologías de salud mental en la población chilena, claro, para poder pensar y elegir patologías que efectivamente nuestros estudiantes fueran a atender en un futuro, en el fondo, más prevalentes, digamos. Y por otro lado, más allá de quedarnos con el diagnóstico, que es muy útil, pero es un manual estandarizado, que dice si usted ha pasado más de 6 meses con tales síntomas, teníamos que poder tratar de hacer eso adicional, que era esta sutileza. ¿Quién es la persona que está detrás de ese dolor, de ese diagnóstico? Y para eso construimos historias ricas en datos, como lo más complejas posible. Estas, yo le llamo identidades, que quizá una palabra un poquito elevada para lo que son, pero digo que son identidades porque la manera en que las pensamos. Nombre, apellido,
núcleo familiar, historia laboral, relaciones interpersonales, todos tienen algunos que otros recuerdos incluidos en sus elementos internos, diálogos, creamos tipos de diálogo con terapeuta, diálogo con amigos, diálogo con pareja, como dependiendo del perfil, para que nutriera la información que la inteligencia iba a tener que tomar y aprender de eso, para que se transformara en alguien como vivo, como que no fuera como nos pasa a veces en un chatbot que dice, no entendí tu pregunta porque no tenía la palabra clave. Claro. Sino que el psicólogo pudiera ser espontáneo, o el estudiante de psicología pudiera ser espontáneo y expresarse con un lenguaje natural, y que a la vez la inteligencia pudiera ser tan rica en su historia que pudiera contestar con naturalidad también desde su dolor y su historia. Fernanda, y entonces, ¿cómo estos estudiantes la utilizan? Porque uno entiende que para entregar un diagnóstico no basta con una sesión. Por lo tanto, ¿cómo es el proceso de conversación, de diálogo con esta inteligencia artificial que luego va a ser evaluado, imagino, por algún académico o académica? Sí, el proceso es bien bonito porque hoy día, en la fase 1 del año 2025, estuvo anclada la práctica profesional en nuestro centro de atención psicológico. Entonces, los estudiantes, previo a tener su primera experiencia con pacientes, tenían 4 sesiones con alguna de las identidades de nuestra plataforma Gloria. Se llama Gloria por una paciente que existió en los años 60, que distintos terapeutas, ella permitió que se grabara con distintos terapeutas. Entonces, ha sido un material de aprendizaje que todos los psicólogos más antiguos hemos usado, y esta es la versión joven de cómo se aprende. Entonces hay 7 identidades posibles. Nuestro estudiante, el supervisor de práctica, le asigna a su paciente, le dice, mira, a ti te va a tocar Luis, a distintas personas, te va a tocar María, y se agenda un día y una hora en que María va a estar en su sesión online. Esta sesión online todavía sucede por texto, no hemos querido ampliarnos a los avatares, porque hay opiniones a favor, en contra, rigidez. En cambio, el texto todavía es más rico, logra acaparar también una parte de imaginación de lo que me está diciendo, la interpretación, tiene todo ese juego que hacemos, que los psicólogos nos toca compartir del lenguaje. Y entonces debe agendar sus 4 sesiones de atención con su paciente y recorrer lo que llamamos en psicología el psicodiagnóstico. Y durante ese recorrido, en las reuniones de supervisión clínica, presenta su caso al supervisor. Y entonces, al igual como lo haría con un paciente real, un humano tangible de carne y hueso, también haría las entrevistas, presentaría a su supervisor hace correcciones, y además el supervisor accede a la transcripción literal para revisar puntos, retroalimentar sobre algún aspecto, si quedan dudas, se puede trabajar sobre ese material directamente. Y ya en la 4ª sesión el estudiante tiene que completar, igual que lo hace para cualquier paciente del centro de atención psicológico, la ficha del paciente, el diagnóstico, la hipótesis, todo en el sistema en el cual agendan sus pacientes y atienden sus pacientes reales. Entonces la simulación permite aprender a usar un sistema de agendamiento, subir fichas, hacer toda la parte administrativa del proceso terapéutico, como también hacer las sesiones y llegar a conclusiones diagnósticas. Fernanda, por último, este es un modelo, un sistema que ya se está usando en otras partes del mundo. Ustedes ya lo pudieron probar, me imagino, acá durante el último semestre. ¿Cómo ha sido también esa retroalimentación por parte de los estudiantes que tienen la posibilidad de tener como una previa a lo que eventualmente les va a tocar en una práctica clínica? Mira, ha sido bien bonito. Durante el año 2025 estuvimos principalmente con nuestros estudiantes, y al final del año 2025 y principio del 2026 logramos hacer 4 pilotos internacionales con República Dominicana, 2 universidades en Perú, una en Colombia. Y hemos tenido ya un NPS del 97%, o sea, una muy alta satisfacción y valoración. Y fue bien interesante porque la usabilidad estaba en buenos resultados, el realismo clínico también estaba en buenos resultados, o sea, los estudiantes de distintos países sintieron que esto parecía como una interacción con un paciente, y claro, hay algunos detalles que vamos a estar trabajando durante el 2026, por ejemplo, los modismos. Efectivamente, cuando yo me comunico en otro país, mi naturalidad va a incluir modismo de mi propia cultura y región. Y eso también queremos incorporarlo en el aprendizaje de la inteligencia.
Totalmente. Pero esto es finalmente un sistema, ¿no? Que es desarrollado íntegramente por ustedes y que, por lo tanto, se está utilizando y probando en otros países, ¿no? Sí, y ahora estamos en la preparación de la incorporación, así como lo hicimos nosotros en nuestro plan de estudio, incorporar las asignaturas propias de distintas universidades. No, como todavía no está listo, uno no puede quemar el pan Obvio. en la puerta del horno, pero tenemos 4 universidades internacionales que tienen el interés de usarlo dentro de sus asignaturas, también para que sus estudiantes puedan pasar por el susto inicial. Muchos plantean dentro de nuestros practicantes la tranquilidad que les dio haber practicado, sí, haber sabido en qué se equivocaban, para luego llegar más seguros a atender su primer paciente en el modo de la práctica. Entonces, esperamos que ese mismo se transfiera a estas otras experiencias. De todas maneras, un súper buen uso, muy destacable, además de la inteligencia artificial, apoyando la práctica en salud mental, digamos, haciendo un uso que es por lo demás responsable, ¿no? Y muy práctico de esta tecnología que sabemos que llegó para quedarse, y hoy día el desafío, además de las universidades, es cómo lo incorporamos, ¿no? En los distintos desafíos de las distintas carreras, y acá hay una forma muy interesante en lo que lo ha hecho la Universidad Gabriela Mistral desde la Escuela de Psicología y la Dirección de Innovación en Entornos de Aprendizaje. Lo hemos conversado con Fernanda Orrego, directora precisamente de la carrera de Psicología de esa casa de estudios. Fernanda, muchas gracias por la conversación. Un abrazo grande. Que estés muy bien. Chao, chao. Chao. Si estás acá, llegaste al final del podcast de Congreso Futuro. Te quiero dejar invitado o invitada a que te suscribas en cooperativapodcast.cl, en Spotify o Apple Podcast. Además, puedes escuchar Congreso Futuro cada domingo a las 11 de la mañana en Radio Cooperativa. Y por supuesto, todo el contenido de ciencia y tecnología lo encuentras siempre en cooperativaciencia.cl.